Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Ya llegamos al viernes y damos gracias a Dios. Hemos estado toda la semana estudiando, buscando al Señor, hablando de estas palabras tan tremenda que nos está dando el Señor en este tiempo. Fíjense, estamos ahorita en el versículo 34, en el 34, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Gloria al Señor. El juicio. Seguimos hablando del juicio. Ayer viernes hablamos del trono de juicio. Tendrá lugar el juicio de las ovejas. El juez es el rey. Cristo está sentado en su trono de gloria. Él reina como Rey de Reyes y Señor de Señores. La invitación es: venid, benditos de mi Padre. Las ovejas son las benditas, los amados de Dios. La palabra venid es el cuadro de la entrada a la presencia misma de Dios, del privilegio de permanecer para siempre ahí. La recompensa es una herencia, la herencia del reino de Dios. Una herencia es un regalo, es un don. Es dado porque quien la da se preocupa lo suficiente para darla. Llega a ser la posesión propia de uno, así como fue la posesión de su propietario anterior. La herencia es un reino, es un lugar de responsabilidades, deberes, de gobernar y reinar, de honrar y gozar de riquezas y gloria. La herencia o reino había sido preparada para las ovejas. Fue edificado para ellas y designado como habitación de ellas. Todas las cosas fueron preparadas por amor a ellas. El reino ha sido preparado desde la fundación del mundo. Estaba en el plan eterno y en la voluntad de Dios. Entonces, imagínense que el Señor te dice: vengan, benditos de mi Padre. Vengan, benditos. Que nos invite, que nos dé la bienvenida. Gloria a su nombre. Vamos a recibir esa herencia que es un don, esa herencia que es el reino. Esa herencia o reino está preparado ya para nosotros. La base del juicio. El motivo por el cual las ovejas reciben el reino es porque ellos ministraron a Cristo. Hay varios hechos importantes que deben de ser destacados. Las ovejas ministraron a Cristo, es decir, lo que hicieron, lo hicieron por amor a Cristo. Ministraron como creyentes en Él. Las ovejas ministraron porque amaban a sus hermanos. Cristo no está descartando o minimizando la parte de la fe en la salvación. Seremos juzgados por ambas cosas, por nuestra confesión de fe y por nuestras obras. Las obras son obras simples, obras que cualquier persona puede hacer. Son expresiones de preocupación y amor que pueden servir como base para el juicio, como la base para juzgar a cualquier persona. El ministerio es definido por Cristo. Expresa claramente lo que quiere decir cómo ministrar. Los justos quienes le preguntan lo que quieren decir. El ministerio es un servicio humilde, instintivo, sin pensar en recompensa, pensando solamente en ayudar al necesitado. El verdadero creyente sirve a Cristo porque Cristo ha hecho tanto por él. Es el amor por Cristo lo que constriñe. Mientras está sirviendo, aún el siervo humilde sabe una cosa:
no somos dignos de servir al Señor. Siempre será tan poco lo que hacemos y lo que haremos. Siempre pensamos, no merezco nada, pero el Señor es bueno, el Señor es maravilloso. Simplemente servimos porque amamos a Jesús y a la gente de la tierra. Todo lo que sabe y lo que quiere es conocer a Jesús. Le nace de adentro servir a Jesús y ayudar a todos aquellos por quienes Jesús murió. El ministerio es un ministerio a los hermanos del Señor. Este pensamiento es crucialmente importante. Determina nuestro destino. Cristo se ha identificado tanto con los hombres en sus dolores y sufrimientos que los considera como idénticos a sí mismo. Cristo dijo claramente que si ministramos a los hombres, le estamos ministrando a Él. ¿En qué manera ministramos? ¿En qué manera hablamos? ¿De qué manera servimos? Solamente cuando servimos a una persona, hazte la idea de que es Jesús que está sentado ahí y que lo estás ministrando, que estás orando por sanidad, por sacar la ira, el enojo, la depresión, la enfermedad. La enfermedad. En Mateo 10:42 dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua frío, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Tenemos que entender, hermanos, que Dios nos ha puesto para servirle a Él y servir a sus hijos, servirles a sus hijos. Fíjense, la pequeñez dice, un vaso con agua fría. Si se lo das a alguien, no perderás recompensa. Vas a tener un premio. Si tratamos con amabilidad a la gente, si la tratamos con amor, si compartimos del Señor a la gente. Tenemos que entender. Tenemos que, cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo a los del camino, el Señor dice, ¿por qué me persigues, Saulo? A ti, Señor, yo soy el camino. Cuando nos pasa algo a nosotros, le está pasando a Jesús. Cuando nos pasa algo a nosotros, a Jesús le duele lo que estamos pasando, porque Él lo está pasando con nosotros. En Lucas 10, 36 y 37 dice, ¿quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo, ve y haz lo mismo. Entonces, si el Señor mismo nos enseñó el servicio, Él mismo lavó los pies de sus discípulos, Él mismo les servía. Él dijo, no, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y ese tiene que ser nuestro anhelo, servir a la gente, servir a nuestros hermanos, servir en nuestra congregación, servirlos con amor, no con reproche, servirles con amor. En Juan 21:16 dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Eso es lo que el Señor nos pone como enmienda, como un mandato. Ve y pastorea a mis ovejas. En Gálatas 6 del 2 y 10 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y en Efesios 6:7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. ¿Cómo sirves cuando te toca servir? ¿Cómo le hablas a la gente cuando vas a tratar? ¿Cómo tratamos a la gente? Tenemos que entender que son seres humanos igual que nosotros y que podemos ser de bendición para ellos. Tenemos que entender la legítima posición de Cristo ante el mundo. Cristo es el Rey. La gloriosa herencia del creyente es el reino de Dios.
la importancia inicial del ministerio. Tenemos que pensar qué tanta importancia le doy a mi ministerio. Que hay personas que dicen, ya no quiero servir, ya no quiero ser diácono, ya no quiero ser maestro, ya no quiero ser panderista, ya no quiero ser pastor, ya no quiero cantar, ya no quiero. ¿Para quién hacías eso? ¿Para el Señor o para tu propia gloria? ¿A quién servías cuando lo hacías? ¿Por qué ahora ya no tienes el anhelo, el deseo de hacerlo? Tenemos que entender. Piensa en cuántas personas solitarias hay en el mundo a la que le podemos llevar un pan, una sopa, una comida, a quien le podemos dar un abrigo, a quien podemos llevarle, a quien están en la cárcel y poder irlo a visitar. Ningún ministerio, ningún sufrimiento sobre esta tierra es tan insignificante que no sea digno de la gloria que será manifestada en nosotros. Existen personas que dan grandes cantidades de dinero y ayudarán enormemente si pueden ser reconocidos. Si se le pone una plaquita aquí, esto se hizo con el dinero de fulano de tal, cuando podemos hacerlo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, te damos gracias en esta tarde por lo que nos has hablado, por lo que nos has retado, porque lo que queremos ser es buenos hijos tuyos, siervos fieles a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Ayúdanos a ir a visitar a los enfermos. Ayúdanos a darle de comer al hambriento, Señor. A darle un abrigo al desnudo. Visitar a los presos. Enséñanos a hacerlo, Padre. Queremos amar a tus hijos, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Padre, en esta tarde yo te quiero pedir por el culto de este domingo de Palmas, que vamos a celebrar tu entrada a Jerusalén, que sea con gozo y alegría, que haya una gran alegría en la iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que pasen una feliz fin de semana. Los espero el domingo a las 10 de la mañana en Castillo del Rey Victoria. Ruiz Cortines 721 Oriente. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, Cristo les ama y yo también.